consciente de lo que hoy en día es la palabra. La palabra es el instrumento fundamental a través del que Dios se hizo presente entre los hombres. Lo leemos en el comienzo del Evangelio de San Juan. Dios es la palabra, Dios es el verbo, y Dios además se encarna para que esa palabra se haga presente entre los hombres. Y por lo tanto esa es una obligación especialísima. Y por eso mismo el mundo en el que vivimos, que se da perfecta cuenta de que la palabra es fundamental como vehículo de transmisión de la fe y como vehículo de integración de la comunidad religiosa, de la comunidad de los hombres realmente vinculados, trata de adulterarla. Yo, que no soy nada marxista, pero que en cambio me precio de leer con aprovechamiento y con atención a los grandes pensadores marxistas, pues me encuentro con la lectura que hace Foucault, el gran pensador marxista o posmarxista, de las nuevas estrategias que el poder asume en nuestras sociedades, ¿no? Foucault nos enseña que frente a los centros de alienación que el poder clásico tenía, y esos centros de alienación pues eran centros físicos, ¿no? Pues desde un cuartel hasta una escuela, pasando por, en fin, centros físicos en donde podías aglutinar gente, ¿no? Las formas de micropoder, de nueva dominación que el poder adopta para transformar las sociedades, ya no son centros físicos, sino que son una serie de instrumentos que forman parte de nuestra vida, de los cuales no podemos prescindir. Y uno de esos instrumentos es el lenguaje. En este sentido, creo que es muy importante que no asumamos el lenguaje que trata de destruirnos. Desde ámbitos católicos, quizá por un lamentable espíritu de seguidismo frente a determinadas ideologías derechistas, se tiende siempre a trivializar o a caricaturizar ese intento de ingeniería social que desde el poder se realiza a través del lenguaje. Yo creo que esto es un grave error. Cuando aparecen ministros diciendo todas, todos y todes, pues tendemos a descojonarnos, ¿no? Porque nos parece una expresión grotesca, un forzamiento del lenguaje. Pero en realidad, a través de estas manipulaciones, a través de estas contorsiones del lenguaje, se trata de introducir en nuestros cerebros una visión antropológica destructiva de la visión cristiana. Y esto, que nos puede parecer grotesco, pues de forma misteriosa lo asumimos, ¿no? Hay expresiones que hoy en día pues, se han impuesto en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Llamamos muerte digna a la administración de la eutanasia, con lo cual asumimos que aquella persona que desea vivir, que desea aceptar y sobrellevar su sufrimiento, por lo tanto, es una persona que está sobrellevando una vida indigna. Hemos aceptado expresiones como la interrupción del embarazo, como si hubiese posibilidad de reanudarlo después de esta interrupción, ¿no? Y ahora empezamos a asumir este lenguaje transgenerista que trata de adentrarse en el último ámbito que el mundo entendido como enemigo del cristiano, trata de colonizar, que es fundamentalmente ya nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces creo que quienes tenemos una vocación publicista, una vocación de dar voz,
de dar voz a quienes nos resistimos ante esta nueva forma de colonización de las conciencias y de los corazones, tenemos que resistirnos muy especialmente al lenguaje que se nos trata de imponer. Creo que como comunidad que asume y que debemos asumir que en estos momentos estamos en los márgenes del sistema, pero que queremos seguir estando en el mundo sin pertenecer a él para poder transformar a nuestros contemporáneos y para poder incluirnos en nuestra comunidad, creo que tenemos que desarrollar herramientas pluriformes. Es decir, no tenemos que tener un discurso unívoco. Tenemos que asumir que tiene que haber unos hermanos que se tienen que inmolar. Y en este sentido, yo mismo, como persona que tiene una vocación publicista, como persona que está en los medios de comunicación, asumo este papel que me corresponde. Me tengo que inmolar. Es verdad que a veces me gustaría estar más acompañado por quienes son cabeza de la Iglesia. Me gustaría que quienes son cabeza de la Iglesia a veces adoptaran un lenguaje menos contemporizador, un lenguaje más arriesgado, un lenguaje más martirial, si se quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que hay que desarrollar dentro del ámbito de la comunidad católica posiciones que nos permitan seguir desarrollando esta batalla, que no se desarrollan. Es decir, creo que muchas veces el lenguaje que el católico tiene ante el mundo es excesivamente monolítico. En este sentido, creo que tenemos que recuperar el concepto que precisamente durante las épocas de las persecuciones se dio en denominar la disciplina del arcano. Es decir, los católicos no tenemos por qué decir todo aquello que pensamos en la tribuna pública. No tenemos por qué sacrificarnos de forma gratuita ante quienes quieren despedazarnos, ¿no? La disciplina del arcano, que San Agustín recomendaba a los cristianos, significa que hay determinadas cosas que no tenemos por qué mostrar públicamente, ¿no? En este sentido, yo, que no soy nada complaciente con ciertas derivaciones de nuestras jerarquías eclesiásticas, sí que creo que muchas veces cuando se hacen determinados reproches, muy especialmente al Papa Francisco o a otras altas jerarquías de la Iglesia, no se entiende que no podemos estar inmolándonos de forma gratuita ante un mundo que lo que busca precisamente es eso, que nos despedacemos, es decir, que nos entreguemos como carne para hacer albóndigas, ¿no? Tenemos que desarrollar estos métodos de la disciplina del arcano para decir ante el mundo aquello que realmente resulte propositivo y que resulte atractivo y que resulte removedor de muchas conciencias que en estos momentos están alienadas, que están pisoteadas, que están hechas añicos y que necesitan recuperar el sentido de fraternidad y de paternidad común. Y al mismo tiempo tenemos que esconder aquellos aspectos que van a servir para que nuestros enemigos nos destruyan. Es verdad que la Iglesia hoy está en una situación francamente débil. Ayer nos sacudía el escándalo un poco chusco y patético. A mí me gustaría ver a la Iglesia en otros lugares, ¿no? El escándalo un poco chusco y patético de la canción de Tangana. A mí me gustaría que la Iglesia tuviera la fuerza para crear cultura. A mí me gustaría que la Iglesia no tuviera que ponerse de rodillas ante la cultura de nuestro tiempo para dirimir si le tiene que ofrecer la Catedral de Toledo o no a un señor que va a cantar una canción absurda o chusca. Yo ni siquiera he visto el vídeo, pero a mí me gustaría que la Iglesia impactara al mundo con una nueva versión de la misa de Requiem de Mozart, ¿no?
que ya no sería la misa de Requiem de Mozart, sino de un nuevo compositor que hace una nueva misa de Requiem. También es verdad que lo tendría difícil, porque como la misa antigua ya no se puede celebrar, pues el Requiem de Mozart sería ya más difícil hacerlo, ¿no? Me gustaría que la Iglesia fuera motor de esa cultura, de tal manera que esa situación no se diera, porque el señor Tangana, cuando vino a la Catedral de Toledo, le diríamos: oiga, pero usted nos va a hacer una nueva versión del Requiem de Mozart, ¿o qué nos va a hacer? No, yo es que voy aquí a cantar con una señora con unas piernas como salames, ¿no? Porque verdaderamente a mí me ha sorprendido esta canción en lo poco que he visto fotos y demás. Creo que la Iglesia ha perdido su lugar. Creo que la Iglesia ha perdido su lugar. Creo que la Iglesia todavía juega con categorías que ya no son de nuestra época. Creo que la Iglesia, en ese afán de contemporizar con el mundo, ha olvidado desarrollar su lenguaje propio. Y eso es por lo que tenemos que luchar, por crear un lenguaje propio que resulte atractivo a nuestros contemporáneos, porque sea rompedor, porque sea distinto, porque desconcierte y abra en las conciencias de nuestro tiempo, en unas conciencias que, repito, están demolidas, están destruidas, abra una ventana por la que entre una nueva luz. No tenemos por qué simplemente plantear la cuestión de si tenemos que abrir la Iglesia a Tangana o si la tenemos que cerrar. En realidad, la cuestión es, tenemos que crear unas nuevas vías de expresión cultural que hagan que Tangana desee hacerlas propias para formar parte de esa propuesta. Yo creo que este es el gran reto que hoy tenemos que asumir, ¿no? Y para eso tenemos que romper con ciertas actitudes un poco seguidistas, un poco contemporizadoras, ¿no?, en el mal sentido de la palabra, y tenemos que asumir que nuestro destino final, el horizonte de la comunidad cristiana es la persecución. Esto es algo indudable, nos ha sido anticipado por nuestro Señor. Sabemos que al final de los tiempos habrá una gran persecución que no vamos a evitar. Pero tenemos que seguir manteniendo nuestra posición, que es estar en el mundo. Y para estar en el mundo tenemos que desarrollar un nuevo lenguaje que a ese mundo le interpele, le desconcierte, le trastorne, le subvierta los parámetros en los que se desenvuelve y le resulte poderosamente atractivo. Y para resultar poderosamente atractivo, no nos engañemos. Decía Chesterton que cuando admiramos a nuestro Padre no es porque nuestro Padre diga verdades, sino porque nuestro Padre es una verdad viviente. Los católicos no tenemos que ser personas que digamos cosas que, bueno, se puedan percibir como ciertas, ¿no? Pues no adulteres, no mariconés, no robes, no. Es decir, la gente tiene que percibir que nosotros somos una montaña viviente de esas cosas. Este es el gran reto que tenemos que ofrecer al mundo, ¿no? Y desde esa subversión que debemos introducir a través de una confrontación con el mundo, no a través de lo que decimos, sino a través de lo que somos, a través de nuestra expresión vital, desde luego tenemos que desarrollar nuevos lenguajes que hagan que lo que somos resulte radicalmente novedoso para nuestros contemporáneos. No olvidemos una cosa. Si nuestro Señor trastornó a quienes lo conocieron y sus discípulos durante más de 3 siglos o durante 3 siglos de persecución o de clandestinidad o de marginación, como queramos llamarlo, provocaron una catarsis en sus contemporáneos, fue fundamentalmente porque sus contemporáneos descubrieron en ellos a unas personas que desafiaban todos los códigos establecidos. Pero que los desafiaban no de pico, aún más allá de que tuvieran un pico de oro, ¿no? Un Crisóstomo, como el gran santo San Juan Crisóstomo, sino porque su vida era una expresión de aquello
que predicaban. En fin, en todas estas cuestiones tenemos que profundizar y creo que es muy importante que en estos momentos lo hagamos, porque yo creo que en estos momentos nos estamos jugando una batalla singular, la batalla de seguir estando en el mundo sin pertenecer al mundo. La tentación, evidentemente, es desertar del mundo, o, por el contrario, integrarnos en el mundo. La posición que nos ha sido encomendada es la más difícil, es la posición del milites Dei, del soldado de Dios, de estar librando un combate en territorio enemigo, pero no abandonar la posición. Que Dios y su Santísima Madre y toda la corte de los santos nos otorguen el valor para seguir desarrollando esta batalla. Muchísimas gracias a todos.